Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarle aquí desde nuestro foro Canal 6. Gracias por estar con nosotros. Hoy un programazo con extraordinarios invitados. Fíjense qué lástima que este correo mío es un desastre. Hoy juega Honduras a Estados Unidos. Chino, tal vez me puedes poner aquí el pensamiento, que realmente no es un pensamiento, es una grafiquita que me mandaron. Yo soy pesimista con esto de Honduras, pero no sé si se nota ahí. Dice, aquí, dice, instrucciones para el partido de Honduras versus Estados Unidos. Y sale una mujer persinándose. Ay, hombre, la gente tiene un ingenio, ¿verdad? Maravilloso. O sea, que nos vaya bien, ojalá que nos vaya bien. Si perdemos, no se preocupe, el mundo no se termina, la vida continúa. Como dice Narrala, dediquémonos a estudiar, dediquémonos a hacer cosas productivas. La vida continúa. Ojalá que ganemos, ¿verdad? Si ganamos, nos volvemos a meter a la ruta de la clasificación. Pero hoy tengo un tema más importante que eso. Más importante que eso. Porque el fútbol es un pasatiempo y nos entretiene, está bien. Pero más importante es el combustible. Más importante es los efectos que tiene los precios del combustible a nivel mundial y en Honduras. Y hoy tengo a tres conocedores de la materia. Le doy la más cordial bienvenida a la dama, vamos a comenzar por la dama, la popularísima Saraí Silva. Saraí, mucho gusto. Le digo gracias. Popular porque ya en este tema del combustible usted es una autoridad. No, conocedora, aprendiendo todavía muchísimo. Ajá. Bien, y humilde también, muy bien. Está Juan Carlos Segovia, el buen amigo Juan Carlos Segovia, que es el presidente de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos de Petróleo. Gracias, Carlos, gracias por la invitación. Es un gusto siempre tenerte aquí. Gracias, igualmente, por participar con tu programa. Muy bien. Y se encuentra un experto económico, Darío Hernández, que fue ministro de Economía. Mucho gusto. Viceministro, pero también fue ministro, ¿verdad? ¿En tiempos de qué fue ministro usted? Del ingeniero Ascona y del ingeniero Flores. Ya días, ¿verdad? Ya tiempo. Encantado de saludarlo. Gracias. Bien, ¿por qué hemos invitado a estos personajes? Bueno, hay un huracán que ha impactado en Estados Unidos, específicamente en Texas, y eso ha tenido un efecto. Óigame, son tomas impresionantes las que hemos visto, ciudades completamente anegadas de agua, y eso ha tenido también efecto en refinerías. Juan Carlos, si puedes ponernos en contexto cuál es el panorama actual en Estados Unidos en relación con este huracán Harvey. Sí, buen día. Definitivamente el huracán traerá efectos, o sea, y muy probable que sean efectos negativos. Sin embargo, el huracán ya pasó, el crudo sí manifestó alguna variación, al comienzo no varió mucho, hoy está un poco más alto, sin embargo no sobrepasa los 47, 48 dólares el barril, y el crudo lógicamente esa es la materia prima para los refinados. Los refinados son nuestros precios, o sea, los precios que nosotros metemos en la famosa estructura son los refinados, y los refinados vienen, las referencias vienen del Golfo, que es prácticamente donde impactó el huracán. ¿Nosotros compramos del Golfo? Sí, es la referencia. Standard & Poor's es la que emite es una publicación de Standard & Poor's que lo que hace es sacar un promedio de todas las refinerías del Golfo, que son las menos caras, son las más baratas de la región, y es ahí donde el Estado de Honduras, el gobierno, pues extrae el valor, que es el que pone y que calcula cada 22 días, y que es el que pone en la estructura. Definitivamente va a impactar el huracán. De hecho, a refinerías no tenemos reporte de ningún daño de refinerías, sí de cierres de refinerías. Se están reactivando las refinerías, más que todo es por un asunto del personal, el movimiento del personal que está costando que llegue a la refinería, que se incorpore otra vez a la actividad. Pero esperamos que en los próximos horas, porque ahí esto es de horas, ¿verdad?
empiece otra vez la producción a nivelarse en los números o en los niveles que estaba anteriormente del huracán. Viene Irma, pero Irma se está, según la proyección, se está orientando un poco más hacia el norte, pero y ojalá que no. No te metas a Irma ahorita, Sí. Quedémonos con Harvey. Entonces, digamos, el trauma que vivió Estados Unidos está, digamos, pasando en Texas. Está pasando en Texas, y en particular en el Golfo, porque Sí, el Golfo donde está, que es lo que nos preocupa a nosotros, ¿verdad? Porque de ahí es, como vuelvo y repito, nuestra referencia, ¿no? Nosotros de precios de combustible. Correcto. ¿Qué impacto hasta ahora ha tenido, Saraí Silva, el precio del combustible producto de esta desgracia que están viviendo los norteamericanos? Bueno, de hecho, desde hace 2 años, desde 2015, no tenía Estados Unidos un precio récord como el que tiene ahora, casi de 1.70 en algunas zonas donde cuesta más el producto, ha llegado arriba de los $2. Entonces solamente en un día ha aumentado 19 centavos de dólar en el mercado internacional, en un día. Y eso pues 19 centavos. Solamente la referencia del día jueves del precio de FOB fue de 19 centavos. Saraí, 19 centavos es una ¿De dólar? cantidad gigantesca, Son- ¿verdad? Para dimensionar, porque uno no es experto en este tema, pues. Es casi 4 lempiras, un poco más. Y si eso se diera el impacto. De hecho, nosotros al revisar la data de información que tenemos acá del país, nos dimos cuenta que si no tuviéramos dentro de la fórmula de la estructura el tema de los 22 días, el precio hubieran dado alrededor de 3.75. O sea que de alguna manera la fórmula de los 22 días, en este caso, amortiguó para que el precio llegara solamente a un lempira aquí en nuestro país. De hecho, al haber una paralización en una zona que produce petróleo tan importante como es la zona del Golfo, los mercados se alarman. Y por eso hay que recordar que el tema de combustible y de petróleo está en una bolsa de valores. Correcto. Y cualquier información que se dé al respecto va a hacer que los precios puedan subir. Por ejemplo, vea lo que dicen los medios internacionales. Harvey cierra más refinerías en Texas, proveedor de México. Las gasolinas subirán 7%, estiman. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos, ¿Alguna creemos reserva? que debemos tener cuidado y alguna reserva. Este es un mercado bastante especulativo. Sí, sí. Obviamente se espera que las próximas semanas pueda subir por las alzas que se dieron la semana anterior. Igual como amortiguó, también estas alzas se van a acumular dentro de esta estructura de 22 días. Y por eso consideramos nosotros que en las próximas 2-3 semanas definitivamente el precio puede estar al alza localmente. Pero poder decir con tanta anticipación, el día de ayer era un caos. Todo el mundo diciendo que el precio va a llegar a 100 lempiras, que el mercado internacional se va a disparar. Y de hecho es probable que sí, pero hay que esperar la información que se da a nivel internacional y vemos buenas noticias porque se ve hablando de 756 refinerías que hay en esa zona, 100 habían cerrado y ya están empezando a reaperturarlas y eso indica pues que es cuestión de tiempo para que podamos tener normalidad y ver el efecto que tienen otros factores sobre el tema de los precios. Sí, muy bien. Licenciado Darío Hernández, ¿cómo visualiza el panorama en relación con este tema de los huracanes en Texas? Yo quisiera decir primero que el combustible es una espada de Damocles en el país, por una sencilla razón. Es un precio que no controlamos. Y al no controlarlo, cualquier cosa puede ocurrir en el vaivén del mercado internacional. Como muy bien lo explican quienes son los expertos, no podemos decir con certeza a cuánto aumentará el precio del combustible internamente, pero sí podemos estar seguros que aumentará. Y justamente este es el tema en que yo quisiese concentrarme, porque el combustible en países como los nuestros tiene un efecto multiplicador en la economía. Y al tener ese efecto multiplicador, las consecuencias gravitan sobre personas que muchas veces, y en la mayoría
de la población hondureña de escasos recursos no logran resolver sus problemas. Es importante decir también que internamente la estructura de precios, ya lo sabemos y aquí nos pueden ilustrar mejor, tiene ciertos componentes en donde el gobierno obtiene una buena cantidad de recursos. Y eso no es de ahora. Yo les recuerdo justamente en el gobierno del ingeniero Azcona existía el famoso fondo petrolero. Cuando llegó el licenciado Callejas eso desapareció. Aquel fondo de alguna manera compensaba cualquier incremento en los precios. Y por decir algo, aumentaba un lempira el galón, entonces el gobierno más o menos ponía 50 centavos y el efecto en el precio final disminuía. Eso ya no es posible. Ahora estamos con las, muy bien como lo explica, con las reglas del mercado. Y si el mercado dice que hay que aumentar, hay que aumentar. En el Golfo hay más de 700 refinerías, ¿verdad? Y también no solo los precios internacionales del combustible obedecen a relaciones técnicas de mercado, aquí también interviene la política. Tenemos una OPEP, tenemos una sobreoferta también de petróleo, de combustible, y eso no se ha representado de manera sustantiva en la población. Por lo tanto, más que plantear el problema de que ya lo tenemos, y lo tenemos tenido siempre, tal vez sería interesante platicar sobre las posibles salidas, buscando que en el futuro no tengamos este problema o por lo menos disminuyamos su impacto en el país. Claro, de eso se trata el foro, de encontrar salidas, soluciones, de recomendar, pero hemos puesto en contexto lo que ha ocurrido en Estados Unidos, porque imagínense, el área de Houston concentra más del 15% de la capacidad de refinado en Estados Unidos. Eso debe ser unas cantidades monstruosas, casi el 20, digamos. Cálculos iniciales fijan entre 30.000 y 50.000 millones de dólares en pérdidas. Imagínese usted lo que es Estados Unidos, ¿verdad? Para el mundo. Vamos a ir a una pausa comercial y vamos a seguir hablando ahora, hoy sí, Juan Carlos, ingeniero Juan Carlos, de Irma, que va avanzando y que los pronósticos indican que va a pegar a la Florida. En la Florida no hay refinería, ¿verdad? No. Bueno, pero siempre causa... Claro, pero el efecto del mercado sí lo hay. Indudablemente, ¿verdad? Es que en Estados Unidos, cuando estornuda aquí, es una crisis total. Ya regresamos luego de la pausa. Ya regresa Foro del 6. Foro del 6. Bien, continuamos en Foro Canal 6. Ahora hay una nueva amenaza sobre Estados Unidos que es Irma. Es un huracán que se convirtió en categoría 5 esta madrugada. Licenciada Saraí, ¿qué efectos pudiera tener ahora este nuevo huracán en tierras norteamericanas? Ahí está el paso y se supone que va a ir a pegar a la Florida. Bueno, el mercado, por decirlo así, está nervioso ahorita. Eso no lo podemos obviar. Ahora, adelantarnos a qué va a suceder aquí, siempre nos estamos presumiendo que va a suceder. Obviamente es otro factor climático que tendrá que ver, pero
No conocemos nosotros que en la zona de la Florida haya, como en la zona del Golfo, el efecto fue bastante fuerte. Obviamente se puede tomar como un factor más, pero no creemos que vaya a tener mayor impacto como el que tiene realmente tan fuerte y tan delicado como fue Harvey. Correcto. Bueno, el asunto también aquí es que hay mucho, en Honduras hay demasiado delincuente, pícaro, sinvergüenza, empresario que me imagino que ya va a empezar a especular. Como se escucha de que va a haber aumento de combustible, lo primero que hacen es aumentarle los productos, estos sinvergüenzas, y entonces, ingeniero Juan Carlos, después para bajarle a esos productos es un lío en este país. Mira, parte de la estructura. Como se calculan los precios es porque tenemos un promedio de 22 días. Y funciona, y ahorita se va a demostrar cómo está funcionando, porque si no tuviéramos un aumento, si no estuviéramos con estos promedios, que es con la tasa de conversión operativa, si no tuviéramos esto, incrementaría al día siguiente o el próximo lunes 4, 5, 6, 7 lempiras. Pero como tenemos esta ventana de estos 22 días, si se le puede decir, entonces eso va a ayudar a que amortigüe el impacto que va a tenerse con el huracán. O con el huracán potencialmente que de Irma, que ojalá que no toque costa. Que esperemos que no, y no queremos especular con eso. Pero como te decía en la pausa, como lo mencionábamos en la pausa, esto es algo que en 20 días, menos de 20 días, 15, 20 días se va a regularizar. O sea, no podemos esperar. Ahora el mercado del petróleo prácticamente ya se volvió como un commodity más, como una materia más. Ya el cártel de la OPEP prácticamente está tan debilitado que no tiene casi ninguna influencia. Si ya lo hemos visto demostrado en los últimos 2 o 3 años, y ese es prácticamente un objetivo que tuvo y lo logró la administración anterior estadounidense. O sea, eso fue, empezaron a mejorar su producción. Prácticamente los Estados Unidos es autoabastecida por su propia producción, y ya la OPEP prácticamente no tiene ninguna influencia. O sea, creemos nosotros que vamos a seguir manteniéndonos con el crudo alrededor de los $50, y eso al final repercute lógicamente en los refinados, y esperemos que a mediados o a finales de septiembre esté todo normalizado. O sea, no debería crear ningún impacto negativo, aunque los especuladores, la parte donde afecta directamente, que es transporte, ya empiezan cuando tú empiezas a especular sobre eso, en el mismo mercado se da aquel que viene con los tomates o que viene con las papas, que dice el combustible va a aumentar, y eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Muchísimo cuidado, porque el combustible, como lo mencionaba el licenciado, prácticamente es aquel insumo como que es el que va, y no necesariamente. Aquí tenemos otros problemas. Aquí producimos 30 quintales por maíz, por manzana. En El Salvador producimos 60. Debemos de enfocarnos un poco más en eso, más que estar especulando por esto que prácticamente en menos de 20, 30 días va a pasar. O sea, lo noto relajado usted. Es que lo que sucede es que cuando uno escucha y que se abra esto y el impacto de y uno ve el análisis, qué es lo que está sucediendo, es corto. Bueno, lastimosamente Houston está pasando por una situación terrible, pues su población y tal, pero el efecto que esto va a tener en la producción de combustible, en los refinados, es temporal y bien corto. O sea, es muy, muy corto. De hecho, ¿usted, Juan Carlos, no cree que va a tener un impacto en el precio aquí en Honduras? Va a tener, lógicamente se va a reflejar, porque volvemos otra vez, son 22 días, y esos días que va a impactar, porque aunque haya traído, y tenemos 5 o 6 semanas en incremento, por otros factores antes de Harvey, así es. Pero lógicamente va a impactar. No nos podemos aventurar a decir en cuánto va a impactar. 1, 2, 3 lempiras, 4. O sea, no, es difícil, no tenemos una bolita de cristal, Carlos, porque es que ahí es donde está lo complejo de esto. Así como se puede desplomar por muchos factores, puede igualmente tener un impacto mayor a esas cifras, pero tampoco puede ser. O sea, nosotros tenemos
toda ¿qué te puedo decir? Que no va a impactar eso y que pronto va a pasar y que eso en 15 días, 20 días no. Bueno, me encanta la prudencia con que estás manejando el tema, Juan Carlos, porque como te digo, aquí muchos empresarios se aprovechan, pues. Pero no debería debería de vigilarse eso. Por lo mismo, como tú mencionabas, aquí se cometen abusos, empiezan los sectores a levantar banderas de una y otra cosa y esto... Con la excusa del combustible. Por supuesto, y eso no... O sea, los transportistas ni deberían de hablar de... No, porque lo que tienden también, ahorita los combustibles, las gasolinas tienden a bajar, según los cíclicos interanuales, ahorita las gasolinas tienden que tender a bajar, el diésel tiende un poco a subir, pero es por los inviernos que demandan un poco más de este tipo de combustibles, pero no debería de alarmar esto, ni tampoco ni los sectores ni las instituciones deberían de ponerle, esto es temporal y de muy corto, después va a volver otra vez a encarrilarse. Correcto. Licenciado Darío, tengo una pregunta aquí. ¿Por qué el combustible es más caro aquí si el crudo, como dicen los expertos, es de $54 el barril? Ayer subió de nuevo el combustible. Por varias razones, pero principalmente por una. Porque el gobierno tiene un porcentaje en el precio del combustible. Si el gobierno no tuviese esa participación, que en términos históricos más o menos han dado en 6.000, 7.000 y hasta 8.000 millones de lempiras, y que entiendo iban para el fondo vial. Ahorita ya van para los 12. Ahora van para... Casi los 12. No, son 12, son 14 mil millones, entonces ha aumentado de manera significativa y entiendo que era para el servicio de mantenimiento de carreteras a través del fondo vial, que ahora está intervenido. Si eso no fuese así, evidentemente el precio del combustible tuviese un valor en términos de promedio un 35-40% menos. Así que en ese sentido nos parece que una manera es que el gobierno no participe, pero obviamente también es difícil que el gobierno no participe porque es parte de sus recursos que ya están presupuestados. Yo lo que quiero es que estar, digamos, de acuerdo con la prudencia y con la calma que plantea el ingeniero, pero también hay que estar muy atentos a que este tipo de especulaciones no se den como normalmente se han dado siempre. Porque la experiencia que se tiene en el país es que cuando un precio sube, básicamente por el combustible, y en términos del transporte particularmente, cuando baja nuevamente el combustible, el precio del transporte no baja. Y en ese sentido entonces... Y de un montón de productos. Y de un montón de productos, pero como el efecto en la economía se da a través del transporte, porque entonces aumenta el transporte, aumentan los costos de la empresa, y eso se refleja en el precio final del producto, del servicio, y el consumidor que no tiene un incremento en su salario en esa misma relación, al final el resultado es un desmejoramiento de su nivel de vida. Por lo tanto, aunado a esta tranquilidad que plantea el ingeniero en función de que es ojalá una cuestión temporal y que pase rápido y que aquí las cosas después de 3 días se olvidan, pues entonces también tengamos la adhesión a que nosotros necesitamos estar pendientes de esto para que los efectos que se han dado históricamente no se vuelvan a repetir. No, por supuesto. Deberíamos de cambiar todo este esquema de cómo se calcula el petróleo. Bueno, mire, de hecho, yo quisiera, antes de contestar su pregunta, enfatizar. Definitivamente no pueden tomar como caballito de batalla ni los empresarios ni nadie que da servicio en este momento para aumentarle a los precios de los combustibles. Hay que esperar. Nosotros siempre hemos hablado de que sí, en efecto, hay una variable en el tema de combustible como un costo operativo de las empresas y de cualquier servicio que se da, pero deben utilizarse los promedios. No que aquí tiene la costumbre que si el combustible subió un lempira, inmediatamente le suben un lempira a todo. Claro. Eso no puede ser. Yo creo que sería estar abusando de la población. Hay muchos problemas económicos en el país
el efecto que tiene, el licenciado Ariana ya lo dijo, salarios bajos, altos costos. Entonces no queremos decir con esto que las empresas tampoco tengan que absorber nada, simplemente que sea una aplicación correcta. Muy bien, y es razonable. Si el transporte se ve afectado, pero esperemos que pase un mes. No que ayer un lempira y decimos que va a subir 8 lempiras y que va a subir exageradamente, ya anticipadamente lo voy a hacer. Claro. Yo creo que debe ser correcta y debemos tomar conciencia también de que la población no está para eso, sino que seamos prudentes en la información que damos y también utilizar la información internacional. Usted me decía de la estructura, hasta ahora la estructura ha venido funcionando correctamente. De hecho, como Asociación de Gasolineros nos hemos preocupado porque la información que demos nosotros sea lo más transparente, lo más correcto. De hecho, nos ven como veedores en el tema y agradecemos esa confianza que la población tiene en la DIPE, en la asociación, y creemos que la estructura hasta este momento se está manejando, por lo menos en su ejecución está correcto. Nosotros tenemos la oportunidad, finalmente, después de muchos años, poder tener acceso a información más expedita, más de lo que realmente sucede en el mercado. Y estamos constantemente revisando, analizando la estructura, la fórmula que pueda darse. Si usted compara los precios, obviamente en algunos momentos Honduras puede estar un poco más arriba que otro, pero en términos generales estamos en la media de Centroamérica. Y eso nos hace pues que mantengamos todavía un nivel adecuado, no así en países donde hay una liberalización que supuestamente es la panacea para muchos, donde los precios se mantienen altos. Combustible va a ser alto en Honduras, va a ser alto en Centroamérica y va a ser en el mundo. Importante. Hay varias alzas que se han registrado. ¿Por qué efectos han sido estas alzas? Son variados, pero mucho tiene que ver igual. Mira, antes el comportamiento de los refinados iba muy a la par con el comportamiento del crudo. Eso cambió cuando se desplomó el crudo. Porque claro, a las compañías transnacionales, no estamos hablando de las importadoras, sino que a nivel global, al ver esta situación, claro, entonces ellas empujan para que el refinado de una u otra manera compensar un poco la parte de lo que perdieron con el crudo. Claro. Y allí, si lo hablamos de CUR, cuando ya hacemos una gráfica, antes el crudo tenía este comportamiento y el refinado subía, en un momento cuando bajó que se cruzaron las líneas. O sea, el refinado se fue para arriba. Son variadas, se está estabilizando. Esto no es hace mucho tiempo que está sucediendo. Recordemos, volvemos y repetimos, el cártel de López ya prácticamente está, y creemos y esperamos que siga así. Esto que está sucediendo ahorita, creemos que va a ser un pico que vamos a ver en esto, y las autoridades tienen que verlo así. Las diferentes instituciones tienen que verlo así. Los diferentes sectores de producción, de transporte, tienen que entenderlo así, porque eso se va a volver a bajar. Eso definitivamente, o sea, tiene que volver a atender, aunque sea la tendencia hacia el alza, y se estabilice, pero este pico de ahorita, por el efecto del huracán, va a ser un pico que va a tener, pero eso va a bajar, definitivamente. Y eso lo tiene que entender todo el mundo. No pueden empezar ahorita con el proceso de que vamos a reunirnos con tal ministro, con tal ministro, para ver, porque el efecto va a llegar así en empira. No. Y, ingeniero, le agrego algo, estamos en año político. Y ahora, solo para terminar, a nadie le conviene que el precio suba. Hay mucha especulación o percepción de que el gasolinero o el distribuidor, pero nosotros hablando del gasolinero, de que cuando sube, pues de los mayores beneficiados somos los gasolineros, y no es cierto. Porque nosotros tenemos establecido un precio, más bien más costoso es. A nosotros, más bien nosotros estamos en lo que decía la licenciada Saraí, somos unos veedores permanentes de eso, porque cualquier centavo que suba nos afecta a nosotros, claro. Nos cuesta más. O sea, nos cuesta más comprar el galón, nos cuesta más financiarnos, nos cuesta más teniendo en la estructura ya regulado el valor exacto de nuestro margen. Entonces, crean nosotros como asociación, somos de los más preocupados dentro del sector de hidrocarburos para que esos precios vigilar que eso no suceda. Muy bien. Disculpa, decías me ibas a...
Es que yo te No, bueno, se me escapó a mí también. Vamos a ir a una pausa si quiere y ya regresamos para seguir dialogando sobre este tema candente, los combustibles. ¿Qué nuevas políticas debería de seguir un nuevo gobierno si digamos el precio aumenta? ¿Qué fórmulas se pudieran utilizar para que digamos el combustible no dispare la inflación, que es por lo general un detonante de la inflación? Alguien dirá de la oposición, bueno, el gobierno debe de ganar menos en los tributos, pero este dinero muchas veces se utiliza para mantener la burocracia, para que el país camine. Vamos a escuchar algunas propuestas en relación con este tema, ya regresamos. Ya regresa Foro del 6. Nunca creí que me podía pasar. Siempre fui bien cuidadoso. Todo pasó tan rápido. A veces lo tenés todo y luego no tenés nada. Y es que la vida puede cambiar en un segundo. Somos inseguros. No, no más un sinseguro, porque Seguros Equidad les brinda la mejor protección ante cualquier imprevisto. Sean prevenidos y no más un sinseguro. Seguros Equidad. Más que seguros, somos solidarios. Continúa Foro del 6. Sí, bien, continuamos en Foro Canal 6. Licenciado Darío Hernández, ¿habrá alguna fórmula para que tengamos precios más bajos en Honduras? Hay que buscarla y hay que ser creativo. Estaba preguntando por la fórmula de los 60 grados y me están explicando que efectivamente está funcionando y qué bien, porque ha significado más o menos un lempira 40 centavos por galón de combustible. Más o menos. Y cuando sube el precio, aumenta también. Y aumenta, eso es una buena medida. Pero también, dada esta coyuntura, creo que es importante que veamos cuáles son, ahora que estamos en un proceso electoral, veamos cuáles son las ofertas que tienen los diferentes partidos o candidatos sobre este tema. Yo particularmente he leído estas propuestas y debo de confesar que de manera específica y concreta no he visto una política que, digamos, que proponga una solución. Evidentemente entiendo que la matriz ahora de cómo se genera el combustible también existe, está cambiando, ¿no? Sí. A hidráulica, eólica, energía sobre todo, y eso pues la ayuda. Pero también ver si efectivamente en este proceso electoral hay propuestas concretas. Yo debo de decir aquí que en la propuesta del ingeniero Luis Zelaya está el tema de constituir, de crear una Secretaría del Agua. Y dentro de lo que se ha explicado, esa Secretaría del Agua no solo va a garantizar un agua potable y segura para la población, también el control de las inundaciones, y ha planteado de manera clara que debe también servir para la generación de energía. Y en ese sentido el país se ahorraría de manera sustantiva recursos que utilizaríamos para otras actividades. Porque no olvide lo siguiente, mire, el precio del combustible y el valor con que se paga el combustible es en dólar. Entonces este efecto es en doble vía.
pagamos más en dólares cuando aumenta el precio y a su vez compramos los dólares más caros. Y eso hace entonces que haya un precio escondido que gravita en el precio final. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva, estoy vinculado a actividades académicas en la universidad y se ha discutido también este tipo de propuestas, reflejan el interés de que busquemos fórmulas y procedimientos que no sean directamente vinculados al tema del petróleo. Porque de eso, entiendo, hay experiencias. En Centroamérica, en Costa Rica, por ejemplo, entiendo, ya hay toda la energía es limpia, la matriz es 100%. 85, estaba escuchando que era en Costa Rica, ¿verdad? 85, en Costa Rica, hay un 85. 15. ¿Cuál es la relación en Honduras? 50 y 50. Más o menos, más o menos. Entonces debería de impulsarse esto y creo que en este tema de las propuestas, en el caso específico del combustible para resolver el problema de la energía, creo que una propuesta orientada a la creación de una Secretaría de Aguas puede generar muchos beneficios a la población. Muy bien, y la misma pregunta se la hago a usted, ingeniero Segovia. ¿Habrá alguna fórmula que ustedes han visualizado para bajar un poco el precio de los combustibles? Ustedes han hablado del octanaje. Sí, mira, por mucho tiempo nosotros nos preocupamos por transparentar el proceso. Creo yo que hemos llegado a esa etapa, o sea, hemos tenido, no podemos negarlo, en los últimos, no desde que comenzó este gobierno, pero sí en el último año, por así decirlo, un proceso a donde tenemos que reconocer, ¿no?, el esfuerzo que ha hecho el gobierno, más que todo en la parte de calidades, con laboratorios que andan revisando calidades de eso. Nosotros ya que tenemos acceso un poco más a las referencias del Golfo, que es la misma que utiliza el gobierno, podemos garantizar que lo que se está utilizando está bien. Sí. Y eso es importantísimo, está porque bien. Nosotros tenemos que ver que lo que si está bien o que si se puede mejorar es un asunto aparte, pero lo importante es que garantizarle al consumidor que lo que se está aplicando está correcto. Cualquier ruido que haya y cualquier aplicación tengan la garantía que nosotros como ADIPE lo vamos a manifestar. Pero hasta el momento está creemos nosotros, aplicándose correctamente la estructura que está. Ahora, solo hablar de precio es minimizar el tema, porque hay otras cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, aunque se esté aplicando un reglamento técnico centroamericano que está obsoleto, está desfasado totalmente, hablando de calidades, se está aplicando, pero nosotros en Honduras estamos consumiendo, hablando de gasolinas, un 70% superior y un 30% regular, cosa que para nosotros es ridículo, pues no debería suceder cuando hay una diferencia de 8 y pico, casi 9 lempiras de un combustible con el otro. Si solamente nosotros pudiéramos entrar en un proceso de cambiar esa matriz de consumo, o sea, un 40%, al multiplicarlo por esos 8 lempiras, por los 250 millones de galones de combustible, gasolinas que usamos, eso anda alrededor de 500 millones, 600 millones de ahorro anual. Solamente cambiando esa matriz de consumo, no vamos a decir que todo vehículo se va a utilizar regular. Pero ¿qué es lo que sucede? Que aunque ese reglamento técnico centroamericano diga que la regular se está cumpliendo, el octanaje es bajo y no está cumpliendo con las especificaciones mínimas. Esa es la percepción y esa es la realidad que ocurre en el mercado. ¿Por qué el consumidor está consumiendo más superior que regular, pudiendo el vehículo de carro? Yo siempre que tengo la oportunidad, invito a todo el consumidor que vea sus manuales de vehículo, y si no lo tiene, el internet ahora es fácil. Ningún carro acepta menos de 90, 91, 92 octanos RON. Y aquí el reglamento dice 88 octanos. Entonces, 2, 3 octanos, su carro ya no funciona igual. Ingeniero, sí le entiendo. ¿Solo es de mejorar el octanaje de la gasolina regular? Ya lo teníamos, ya estábamos comprando un octanaje bueno, aceptable, pero como no estaba regularizado, no estaba legalmente, entonces
Desafortunadamente, el año pasado, alrededor de diciembre, se tomó la disposición de bajarlo, o ahí fue cuando hubo una rebaja, si no se recuerdan, de la regular, de 1 y pico, porque lo que hizo el gobierno fue bajar el precio cuando nosotros ya estábamos pagando por un combustible, y lo que tenía que hacerse más bien era crearse una ley para exigirle que subiera 90 el octanaje y no bajarle el precio, porque lo que se esperaba era que al bajarle el precio a la regular tuviera un mayor consumo y fuera cambiando la matriz, y el consumidor no va a cambiar. Por un lempira, por 1 y pico de lempira, no va a cambiar el combustible a uno de una calidad que no le cumple con las especificaciones mínimas. Y es así. Nosotros, claro, hemos tenido reuniones con la gente de la IVA, que son los importadores de vehículos, que dicho sea de paso, nosotros en la gasolinera de 4 carros, 3 son importados. 1 es de la distribuidora. ¿De fábrica? No, de la distribuidora. Sí, de la distribuidora. De Honduras. Sí. Honduras, lo que aporta las importadoras de vehículos nuevos al parque vehicular no pasa de un 25%. O sea, el resto del 75% es importado. Y los vehículos importados, 99% vienen del norte, de los Estados Unidos. Y las especificaciones allá de estos vehículos son mucho más exigentes que las nuestras. Entonces, vuelvo y repito, hablar del precio está bien, pero nosotros, crean, como DIP, estamos vigilando eso. A nosotros no nos conviene que aumente, no nos conviene, por eso estamos vigilándolo. Entre más bajo, más conviene al gasolinero. Pero el tema es mucho más complejo. Está la ley de comercialización, que está parada ahí en el Congreso, está durmiendo el sueño de los justos hace años ahí. Inclusive hemos tenido reuniones con diputados que dicen que ese es un proyecto ley que churro, le llaman, no, y son 14.000 millones de lempiras, casi el 3-4% del presupuesto nacional de la República, que no se le está tomando en consideración. Tenemos problemas, inclusive, bueno, aquí lo hemos mencionado también, el crimen organizado muta. Usted no deja de existir, porque le quitas tú, porque lo sacas de un sector. Se va para otro lado. Pues se puede ir para otro lado. Y el combustible es de seguridad nacional. Y si no le ponemos énfasis en eso, vuelvo y repito, ha hecho un esfuerzo las autoridades actuales, y los felicitamos, porque en el asunto de calidades, y que también, eso de las calidades de los octanajes, porque lo que ando revisando son los octanajes, pero los octanajes también son manipulados con aditivos. Hay que ver qué tipo de calidad de aditivos tenemos en el país. Son un montón de otras cosas que sí podemos, lógicamente, aunados con el ahorro normal que usted puede tener, pero antes de eso hay otras cosas. Que requieren de una voluntad política para mejorarlo. Sí. Y el fortalecimiento de la institución. Correcto. Porque... Licenciada Saraí, ¿por qué aquí en Honduras no hacen como El Salvador y Guatemala, que vale hasta 15 pesos menos? En Arkansas no pasa de 2,10 el galón. Tengo que decirlo, el tema es impuesto. Si usted compara los precios centroamericanos sin impuestos, son similares. Lamentablemente yo no ando una gráfica acá para enseñarla, pero definitivamente es tema de impuesto, la diferencia. Entonces consideramos que hay muchas cosas que se pueden hacer, como decía el ingeniero Segovia. De hecho, la transparencia es muy importante. Que sea transparente, que se diga exactamente lo que está sucediendo. El hecho de, y eso nos preocupa a nosotros como sector gasolinero, que no se le esté dando la importancia al tema de combustible como debe ser. Es un factor que afecta muchísimo a la población. Entonces, si se le debe dar, no entendemos cómo, ni siquiera porque estamos en un año político, cómo es posible que después desde diciembre del 2015, que esté ese proyecto de ley de consumidor en el Congreso, que tiene que ver para asegurarle la calidad al consumidor, para que se regularice, para que se controle a los miembros de la cadena si lo que están comprando y vendiendo es correcto, para que no hayan abusos de mezcla de productos, para que no hayan abusos de adulteración de productos. ¿Cómo es posible que una ley tan importante como esta esté guardada? Solo se discutieron 14 artículos. Miren, nosotros ya nos cansamos y por ahora, pero no nos vamos a cansar, porque si hay algo que tenemos es que somos perseverantes. Pero no es posible y lo tenemos que decir. Esa ley es muy importante, viene a controlar la cadena de comercialización y darle las herramientas al gobierno
para poder sancionar a aquellos que estén haciendo lo incorrecto e incumpliendo la ley. ¿Cómo es posible que no le den importancia a este tema? Combustible lo tienen allá guardado, mire, como que si eso no significara 12.000, 14.000 millones de impuestos, es una gran cantidad de dinero. Y mire, y no le cuesta nada al Estado ir a recaudarla. Es automático una vez que entra el producto a la importadora. ¿Qué podemos hacer? Mire, que hay muchas cosas que se pueden hacer. ADIPE está diciendo ya hace mucho tiempo que debe haber un plan de contingencia para cuando los precios suben. No hay. No existe. Solamente cuando nos vemos asustados que los precios van a subir, empezamos con comisiones, empezamos a hablar, empezamos con programas, empezamos con los medios, etcétera. Pero en realidad aquí este país no tiene un plan para resolver y afrontar una crisis que pueda darse de petróleo internacional. No puede ser. Vamos a una pausa y ya vamos a hablar de ese plan, de esa ley de comercialización, para que, hombre, tengamos un cambio importante y significativo en el tema del combustible en Honduras. Ya regresamos. Ya regresa Foro del 6. Unidos mano a mano, estamos escribiendo la nueva historia de Honduras. Una historia que los hondureños día a día estamos haciendo realidad. Porque sabemos que trabajando unidos lograremos en poco tiempo llevar a cabo los cambios que el país tanto necesita. El cambio ya empezó y debe continuar por Honduras. Juan Orlando, presidente. Partido Nacional. Hay locuras que entre dos reflejan una belleza única. Así como trabajos que en equipo quedan un poco mejor. Como juegos que se disfrutan más cuando hay quienes se divierten contigo. Así como hay guerras que empiezan para convertirse en un duelo de risas y color. Y es que la vida compartida se disfruta más. Disfruta tus momentos con Quanti. Continúa Foro del 6. Bien, ya estamos en la parte final. Rápidamente, licenciado Darío Hernández, ¿cómo pasa el tiempo, verdad? Una hora se va así. ¿Qué cambios importantes sugiere en relación con este tema del combustible? Bueno, me parece importante que se tome el interés en la aprobación de esta ley, que muy bien la han explicado, beneficiaría al consumidor final. Yo creo que en este punto debemos de estar claros que más allá de la rentabilidad que se puede tener en los procesos de comercialización, también hay que ver desde la otra perspectiva, desde el consumidor, desde la persona que está pagando por este producto y que tiene que trabajar para resolver sus problemas. Además, debería de tener una consideración también de mayor importancia desde la perspectiva política. Creo que, como aquí lo han mencionado, el hecho de que con alguna frecuencia se cambien los funcionarios cuando estos empiezan ya a conocer el tema y esto vuelve al punto inicial, pues de alguna manera no se resuelven las circunstancias que se necesitan para solventar este tipo de situaciones. Pero por el otro lado también, aprovechando de que una coyuntura política electoral, excitar a los candidatos a que piensen de este tema, porque, mire, el solo hecho de no poder controlar los precios, porque son internacionales, ya es un problema para el país. No podemos manejar nuestra economía en función de elementos exógenos, porque estos elementos exógenos influyen en la economía y desgraciadamente no nos podemos controlar. Por lo tanto, hay que buscar las políticas públicas que beneficien a la población y en ese sentido esperamos que así sea. Bien, muchas gracias, licenciado Darío. Licenciada Saraí, resúmame esa ley de comercialización, ¿cuáles son los aspectos más importantes que beneficiarían en este caso al consumidor? Bien, voy a reiterar porque la ley tiene, ahorita es una ley marco,
Nosotros con toda la cadena de comercialización consensuamos una ley que iba bien especificada. Esta es una ley marco, obviamente todo tendrá que ir a un reglamento, pero específicamente, aunque muchos lo quieran negar, la ley va encaminada a controlar calidad, regular que cada miembro de la cadena cumpla y sea responsable de lo que compra y de lo que vende. Eso es importante. Segundo, evitar prácticas irregulares, mezclas, adulteración, contrabando de combustible. Ahorita nadie revisa eso, ¿verdad? Es que si lo revisan no hay un informe de resultados. Aquí las cosas se dan y no hay por eso hablo de transparencia, hablo de ejecución. Y es muy importante que si viene un nuevo gobierno, con todo el respeto que las autoridades tienen y reconocemos el trabajo que cada haya hecho, pero debe haber permanencia de un ministro que maneje el tema. Mire, este tema es complejo y no se va a empapar por mucha excelente currículum que tenga, no va a empaparse del tema. Necesitamos gente técnica que maneje el tema, técnicos que le entiendan a esto. Y mire, sinceramente se lo digo, no importemos fórmulas de afuera, vayámonos a la realidad nuestra. Traemos fórmulas de otro lado que aquí no funcionan. Vayámonos a la realidad, hagamos un análisis correcto de la problemática de nuestro país y démosle solución. La ley es un principio, pero es la base y es muy importante que lo hagamos. Muy bien. Una conclusión final, ingeniero Juan Carlos Segovia, presidente de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos de Petróleo, ADIPE, en relación con este tema de los combustibles. Sí, mira, sumándole un poco más a lo que la licenciada Saraí hablando de la ley, definitivamente vemos con indignación que solo sea un sector, el nuestro, el gasolinero, que está impulsando o queriendo impulsar esta ley. De hecho, a principio de año se nos dijo que del Ejecutivo había salido prácticamente una disposición de que se acelerara el proceso dentro de las comisiones en el Congreso, porque este proyecto de ley sale del Ejecutivo, sale como propuesta consensuada por toda la cadena, incluyendo el gobierno, pero no vemos el interés. O sea, que nos preocupa eso, y para nosotros, como decía la licenciada, es el punto de partida. Es una ley marco, en la parte de la reglamentación se va a dar posterior a eso, y en esa reglamentación nosotros es a donde tenemos que profundizar muchísimo. Es que de ahí va a partir, licenciado Carlos, va a partir ese punto de partida. Calidades, vuelvo y repito, no solamente es el octanaje, son sus mezclas. O sea, hay muchas, las mezclas, por ejemplo, hay muchos parámetros que en ese reglamento técnico centroamericano, que todo el resto de Centroamérica lo tiene superado. Costa Rica ya lo superó, ya lo mejoró con sus leyes internas. Honduras ni siquiera tiene esta famosa ley. Yo creo que es el único país en la región y en Latinoamérica que no tiene una ley de comercialización de carburantes. La necesitamos, definitivamente necesitamos esta ley. Trabajar muchísimo en la parte de reglamento. Y eso es básicamente, de ahí ese es el punto de partida. Muy bien. Hemos llegado al final de nuestro foro. Gracias. Que Dios les bendiga. Hoy tranquilos, si perdemos, no pasa nada. Solo que estamos fuera del mundial. Y si ganamos, hombre, pues qué bien por Honduras. Pero tranquilos. Tranquilo, no arme desorden, respete a los gringos que andan ahí, tranquilo. La vida sigue igual. Dios les bendiga. Nos vemos mañana en otro foro, Canal 6. Esto fue Foro del CES con Ricardo Medrano. Bienvenido al mundo del ahorro de Banco de Occidente. Con la cuenta de ahorros y cuotas de Banco de Occidente, ahorras tu dinero y crece la imaginación de tu futuro.
Abre tu cuenta Cipotes hoy mismo y comienza a ahorrar. Banco de Occidente, apoyando el pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por más de 35 años, el Hotel Alameda ha estado en el corazón de Tegucigalpa, brindándole excelencia en servicios hoteleros para que su visita, ya sea por negocios o vacaciones, sea siempre una memorable y grata experiencia. Nuestro compromiso es siempre darle nuestra mejor bienvenida, hospitalidad, calidez y servicio personalizado para que siempre se sienta en casa. Golazo, un nuevo producto de Ricazula. Meta un gol. Pruebe Golazo. De venta en todos los super de categorías y en todas las pulperías de Honduras. Nissin, la mejor sopa al mejor precio. Sopa Nissin es saludable, nutritiva y deliciosa. Cómprala, pruébala y decida. De venta en todos los supermercados y pulperías del país. Porque amamos nuestra nación, estamos comprometidos a prepararnos. Nuestro mayor enriquecimiento está en el conocimiento de una buena formación. Queremos hacer grande a Honduras, pero no solo depende de nosotros, sino de los principios, valores y amor patrio que nos enseñan en casa. En nuestras fiestas patrias mantengamos vivo el fervor, amor y patriotismo. Educándonos, transformamos Honduras. Canal 6, en nuestros 196 años de independencia, hacemos grande nuestra nación. Canal 6, el canal de las noticias en Honduras. Advertencia, el siguiente programa es un campo pagado. Los criterios y comentarios expuestos en este no son responsabilidad de CBC Canal 6. Paranoid, I got to pat it down. I be in the mind like